investigadores, estudiantes, público asistente, y sumo también a las personas que nos están viendo de manera remota. A nombre del proyecto Sociotecnologías del Litio, le damos la más cordial bienvenida al seminario Desafíos para la extracción directa del litio desde Salares en Chile, de tecnologías singulares a sistemas sociotecnológicos. Este seminario se desarrolla al alero del proyecto Sociotecnologías del Litio, financiado mediante la convocatoria especial de litio y salares de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Durante el seminario del día de hoy haremos la entrega y también presentaremos el Policy Brief Desafíos para la extracción directa del litio desde Salares en Chile, de tecnologías singulares a sistemas sociotecnológicos. Lo presentaremos, ¿cierto?, aquí a autoridades, mundo privado y a todas las personas que están acá. De hecho, en las carpetas que se les entregó, que están en las bolsas, ¿cierto?, encontrarán una versión impresa del documento y dentro de la carpeta también un código QR que pueden escanear directamente para acceder a la versión online del documento. Y también ahí pueden encontrar el QR para poder acceder a nuestras redes sociales donde siempre estamos publicando más información. En este seminario tenemos el honor y estamos muy contentos de tener la participación de diversas autoridades, ¿cierto? Aquí en la primera fila tenemos autoridades de, autoridades de Seremi de Ciencia, ¿cierto? Tenemos Instituto Nacional de Litios y Salares. Tenemos acá también colaboradores del Consejo Regional y del Gobierno Regional, y también tenemos la presencia de manera remota de nuestro vicerrector de la Universidad Católica del Norte, vicerrector de Investigación e Innovación. Perdón. Con respecto a ello, invitamos a dar algunas palabras a algunas autoridades. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la Secretaria Regional Ministerial de la Macrozona Norte de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Romina Figueroa Berriros. Invitamos a la Seremi, entonces, a dar unas palabras de bienvenida. ¿Puedes subir por acá, por favor? Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy y a quienes también están compartiendo con nosotros de manera remota. Quiero hacer una breve corrección. Nosotros en la Secretaría Regional Ministerial ya no somos macrozona, sino que somos solo la región de Antofagasta y Atacama, para no generar esta confusión, porque tenemos también una Seremi en Arica, Parinacota, Tarapacá, y ya el próximo año vamos a tener una Seremi para cada una de las regiones, que es una súper buena noticia, sobre todo cuando hablamos de poder entender los problemas que tiene nuestro territorio. Así que muchas gracias por la presentación y, por supuesto, esta mañana que vamos a hablar de este seminario, Desafíos para la extracción directa del litio y salares, es la forma en que nosotros podemos ver que el conocimiento científico se pone al servicio justamente de un desarrollo más justo, sustentable y basado en evidencia. Quiero extender también un saludo de nuestro reciente ministro Aldo Valle, porque también es parte de él seguir con este interés en el avance de los anillos del proyecto del litio, que en este primer año de ejecución ya ha logrado importantes contribuciones y que el día de hoy va a ser presentado, por supuesto, esta publicación del Policy Brief, que es un documento que no solo nos entrega insumos técnicos, sino que también incorpora voces, saberes y preocupaciones del territorio, aportando una conversación más amplia y democrática para el futuro del litio en nuestro país. Este proyecto es un ejemplo notable de articulación interdisciplinaria y pucha que nos hace falta la interdisciplina, es algo que la verdad cuesta mucho conseguir con éxito. Y por ello no es frecuente encontrar investigaciones que reúnan a las ciencias sociales y a las ciencias de la ingeniería, menos aún con una perspectiva crítica y participativa como la que aquí se plantea. Esa capacidad de diálogo entre las disciplinas, entre los territorios y los diversos actores que están presentes en ellas es la que nos da justamente lo que necesitamos para enfrentar los desafíos complejos que nos presenta la industria estratégica como lo es el litio.
Quiero destacar que esta iniciativa forma parte también de una agenda mucho más amplia que ha sido levantada por el Ministerio a través de la NIT y los distintos instrumentos que en ella están presentes. Con ello me refiero a los anillos de investigación temático, también a los nodos de laboratorios naturales que llevan una tremenda labor adelante. Ahí veo algunos representantes de otros. Y por supuesto a nuestro Instituto Nacional del Litio, y ahí nos acompaña Hernán como representante de este. Y todas estas instancias lo que hacen es buscar integrar la investigación en los salares, tecnologías de extracción, en el impacto sociocultural y la divulgación científica. De estos anillos que nosotros mencionamos, son 10 las líneas que salieron y 6 fueron adjudicadas en la zona norte. Este número no es menor. Este número nos muestra una línea en la que, por supuesto, vamos descentralizando el conocimiento, que es un punto relevante para el cómo se desarrollan las cosas en nuestro país. Esta línea es algo que nosotros debemos seguir reforzando para construir regiones y, por supuesto, estas regiones aporten a un país mucho más justo y equitativo. Desde el Ministerio de Ciencia reafirmamos nuestro compromiso con iniciativas como estas que nos permitan avanzar hacia una nueva gobernanza del litio y que, por supuesto, sea mucho más sostenible, más inclusiva y que el conocimiento efectivamente sea una herramienta más concreta para la toma de decisiones, el diálogo territorial y la justicia en cada uno de nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi. Esa es una excelente corrección. Estoy muy contenta de escuchar esa noticia porque definitivamente generar conocimiento que esté bien situado es algo muy necesario en la región, así que una muy buena noticia. Continuando con nuestro programa, a continuación invitamos al vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Católica del Norte, el doctor Alfonso Ursúa, quien se va a conectar de manera remota para darnos algunas palabras. Sí, bueno, buenos días a todos y todas los presentes. Quiero hacer una pequeña salvedad. Esta semana sigo siendo el director Hola, Alfonso. de la universidad. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, pero estamos tratando de ampliar tu imagen. Solo damos un segundito, por favor. Sí, me avisan entonces, sí. Un segundito y medio, probablemente. Ahí está. Sí. Ahora sí, Alfonso, muchas gracias. Vale, de nuevo buenos días a todos y todas los presentes. También hacer una pequeña aclaración. Esta semana sigo siendo el director de investigación, así que estoy en representación de nuestra vicerrectora de investigación y de la vicerrectoría en general. No me encuentro en Chile, como les mencionaba la decana, pero nos interesaba mucho como vicerrectoría estar presente en este acto tan significativo para la universidad. Es un honor para mí dar la bienvenida a la Universidad Católica del Norte a este seminario sobre sociotecnologías del litio. Y quiero comenzar poniendo el valor, el respaldo institucional que nuestra universidad brinda al proyecto Sociotecnologías del Litio, liderado desde nuestra universidad por el doctor Sebastián Herrera y la doctora Carolina Rojas. Este proyecto, financiado por ANIT a través del Anillo de Investigación Temático 2024, representa un esfuerzo ejemplar de colaboración entre distintas disciplinas y universidades para abordar un tema absolutamente clave tanto para el desarrollo regional como nacional. Quiero destacar especialmente el valor de la interdisciplina, tal como lo mencionaba nuestra Seremi de Ciencias, que caracteriza este proyecto. La innovación de conectar las ingenierías con las ciencias sociales aquí en el norte de Chile nos permite abordar los desafíos del litio desde una perspectiva integral, considerando no sociales, ambientales y territoriales que estas nuevas tecnologías de extracción directa conllevan. Un aspecto que nos motiva bastante desde la universidad y que sin duda es muy relevante porque tiene que ver con el futuro de la ciencia y el futuro del conocimiento es la formación del capital humano.
que deriva de esta clase de proyectos. A la fecha, Sociotecnologías del Litio ha formado ya 5 tesitos de pregrado, cuenta con 3 tesistas de magíster en proceso y un tesista de doctorado que está desarrollando su investigación en el área. Esto demuestra cómo la investigación de excelencia se traduce directamente en oportunidades formativas para nuestros estudiantes. Finalmente, y para no extenderme tanto, quiero relevar el valor específico que este proyecto tiene para nuestra universidad como institución. Nos permite posicionarnos como una universidad comprometida con la innovación, que tiene un claro valor público, una innovación que dialoga con actores del mundo público, privado, académico y fundamentalmente con las comunidades de nuestros territorios. En un contexto de creciente demanda mundial por el litio, proyectos como este nos permiten promover una mirada crítica y responsable sobre los modelos de desarrollo extractivo, contribuyendo a una toma de decisiones más informada y sobre todo sostenible. Los invito a participar activamente en este seminario, aprovechando esta valiosa oportunidad de diálogo e intercambio de conocimientos. Así que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Muchas gracias, Alfonso, por tus palabras. Muchas gracias también por estar en representación de cierto del equipo de vicerrectoría. Y aprovechando lo que comentaba Alfonso, también saludar a nuestros tesistas que están aquí presentes en el seminario, así que son parte importante también del proyecto. Así que muchas gracias, Alfonso, buenos días y espero que puedas seguir acompañándonos de forma remota en el seminario. Continuamos entonces. Ahí sí. Entonces, a continuación, quisiéramos invitar al escenario al doctor Hernán Cáceres, director del Instituto Nacional de Litios y Salares, también a compartirnos algunas palabras. Hola, buenos días. Todas y todos. Ahí estamos bien, ¿cierto? Bueno, primero agradezco la invitación a este seminario y también a la entrega oficial, ¿cierto?, de este Policy Briefing, que representa un esfuerzo importante por reunir conocimiento técnico, reflexión interdisciplinaria y atención al contexto territorial. Este trabajo llega en un momento que es clave para el país. Estamos frente a una transición en la forma en que entendemos y gestionamos el litio. Y eso implica asumir desafíos y no solo tecnológicos, sino también sociales, ambientales e institucionales. El litio ha dejado de ser solo un recurso estratégico. Hoy está en el centro de la conversación global sobre sostenibilidad, justicia territorial y desarrollo con legitimidad. El enfoque que propone este Policy Brief, comprender la extracción directa de litio como parte de sistemas sociotecnológicos, está plenamente alineado con la misión del Instituto Nacional de Litio y Salares. Desde el LISA creemos que no basta con adoptar nuevas tecnologías, debemos construir capacidades públicas, fomentar la transparencia, integrar a los territorios y poner el conocimiento al servicio de una gobernanza más inclusiva y robusta. En este sentido, este documento no solo aporta insumos valiosos para la discusión, sino que también se suma una amplia literatura que respalda el camino que estamos recorriendo como país. Valoro especialmente cómo se abordan temas como la caracterización de los salares, la participación ciudadana, la evaluación pública de tecnologías, la reinyección y la necesidad de contar con marcos institucionales sólidos. Quisiera destacar también que este trabajo forma parte de uno de los proyectos, ¿cierto?, adjudicados por la Universidad Católica del Norte, el concurso Anillos de 2024 de Litio y Salares, financiados por ANIT, como lo mencionaba, ¿cierto?, nuestra Seremi. Y esta iniciativa se trata de una de 4 que adjudicó la UCN, ¿cierto?, convirtiendo en la universidad que más proyectos fue adjudicada. Y bueno, eso, ¿cierto?, releva, ¿cierto?, el rol que tiene esta universidad como parte del ecosistema. La entrega oficial, ¿cierto?, de esos fondos se hizo precisamente aquí, en esta sala. Recuerdo el año pasado que estuvimos convocados y
Eso, ¿cierto?, confirma el rol clave del Parque Científico y Tecnológico, que es donde estamos hoy día presentes como un articulador, ¿cierto?, del conocimiento e innovación en el norte de Chile. Así que también mi reconocimiento ahí. Desde el Instituto Nacional de Litios Salares estamos avanzando en varias líneas estratégicas. La construcción de una plataforma de pilotaje abierta para tecnologías de extracción, el desarrollo de modelos públicos para comprender el funcionamiento hidrogeológico de los salares y estudios sobre reinyección de salmueras en contextos complejos. Pero también estamos comprometidos con el entendimiento profundo de los impactos socioculturales que este proceso tiene en las comunidades que habitan estos territorios. Estamos impulsando investigación sobre el impacto social y cultural, fortaleciendo iniciativas de ciencia ciudadana y promoviendo espacios para el intercambio de saberes entre comunidades, academias y sector público. Porque entendemos que sin legitimidad social no hay futuro sostenible para esta industria. En esa misma línea, quiero destacar que el diseño institucional de ILISA contempla en su gobernanza la representación de los pueblos originarios. Nuestro directorio cuenta con un cupo reservado para esa representación y actualmente estamos en un proceso, estamos actualmente desarrollando un proceso participativo para su nominación. Creemos firmemente que no se puede hablar de sostenibilidad ni desarrollo territorial sin la participación activa y vinculante de quienes históricamente han habitado y cuidado los salares de nuestro país. Agradezco este espacio y esta entrega, ¿cierto?, que vamos a ver, porque nos permite seguir dialogando con base técnica, con apertura y con horizonte común. Sabemos que los desafíos son grandes, pero también sabemos que existen capacidades instaladas en nuestras universidades, en nuestros centros científicos y en los territorios, en nuestra institucionalidad pública. Como ILISA, seguiremos trabajando para articular esas capacidades en nuestro proceso de instalación y maduración y ponerlas al servicio, ¿cierto?, de un desarrollo que responda a las necesidades del país y de las comunidades que habitan los salares. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, por tus palabras. Sí. Comentarles que nuestro proyecto tiene un fuerte compromiso con la ciencia abierta, contribuyendo a la Política Nacional de Acceso Abierto a la Información Científica y Datos de Investigación, que es impulsada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿cierto, DANID? En este sentido, y llamados por este interés, nuestro proyecto ha colaborado activamente con la recientemente creada Unidad de Ciencia Abierta y Cultura Científica de la Universidad Católica del Norte. Por ello, nuestro Policy Brief está publicado en la página de Libros UCN, con DOI y con una licencia pública que permite su divulgación sin costo. Para dar algunas palabras al respecto, invitamos al director de la Unidad de Ciencia Abierta, adelante, a Rinaldo Vidal, por favor. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas las autoridades. Bueno, como estamos también en tema de corrección, soy jefe de departamento, no soy director. Y también vengo en representación de la Vicerrectoría de Investigación. Bueno, antes de partir con esto, voy a hacer el disclaimer. Lo que voy a conversar ahora fue pasado por IA en cuanto a su redacción. Las ideas son mías y tal vez hay uno o dos datos que también tomé desde la inteligencia artificial para comentarles. Particularmente ChatGPT. La política de ciencia abierta de la Universidad Católica del Norte se encuentra estratégicamente alineada con la promovida por ANID, compartiendo principios fundamentales como la transparencia, la accesibilidad, la reproducibilidad y la colaboración. Ambas buscan garantizar que el conocimiento generado por fondos públicos esté disponible para toda la sociedad, favoreciendo la innovación, la equidad en el acceso y la transferencia del saber. En este camino, la Universidad Católica del Norte cuenta con un recurso distintivo a nivel nacional y regional, el Departamento de Ciencia Abierta y Cultura Científica. Es una unidad pionera concebida para acompañar a nuestra comunidad en las diferentes etapas del ciclo de investigación. Este departamento asigna DOIs, promueve el uso de identificadores abiertos tales como el ORCID y el ROR, apoya a las revistas y a las personas investigadoras en aspectos editoriales y contribuye a la normalización de datos y metadatos, claves para la visibilidad y la trazabilidad de la producción académica. También ofrece formación continua sobre acceso abierto, ética en la publicación
y uso responsable de la inteligencia artificial generativa, transformando así principios en acciones concretas. En este contexto, los policy brief no solo resumen hallazgos, se consolidan como insumos claves para nuevas investigaciones y políticas públicas. Al contar con DOI y estar disponibles en acceso abierto a través de ediciones científicas de la Universidad Católica del Norte, estos documentos se vuelven citables, reutilizables y asequibles para decisores públicos, para los medios de comunicación, equipos de investigación y la ciudadanía en general. El trabajo en conjunto con el proyecto Anillos AT 24017, que lleva Sebastián Herrera León, Sociotecnologías del litio, reflejado en el lanzamiento de la Policy Brief que nos convoca el día de hoy, de tecnologías singulares a sistemas sociotecnológicos, desafíos para la extracción directa del litio desde la salmuera en Chile, es una muestra clara de cómo la colaboración interinstitucional fortalece la producción científica y genera valor social. Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo y reafirmamos nuestra plena disposición para acompañar a todas las iniciativas que comparten esta visión de una ciencia abierta, ética y con impacto. En síntesis, esta política no solo amplía la visibilidad del conocimiento que generamos, también abre nuevas oportunidades de colaboración, democratización y transferencia. Desde el Departamento de Ciencia Abierta y Cultura Científica de la Universidad Católica del Norte, estamos convencidos de que la ciencia más valiosa es aquella que puede ser leída, cuestionada y reutilizada por todas y todos. Sigamos avanzando juntos en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Rinaldo, por tus palabras. Agradecemos, ¿cierto?, a todas las autoridades regionales y universitarias que están acá, también los que dieron palabras. Ahora nos gustaría hacer entrega oficial del Policy Brief, Desafíos para la extracción directa del litio desde salares en Chile, de tecnologías singulares a sistemas sociotecnológicos, a las autoridades, ¿cierto? Entonces invitamos adelante, por favor, a nuestro director, doctor Sebastián Herrera, nuestra directora alterna y también decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, la doctora Carolina Rojas. Y para recibir el documento invitamos a la Serena. Ahí sí, espectacular. Es cierto, Romina Figueroa, a Rinaldo que nos acompaña acá, ¿cierto? El director de ILISA, Hernán Cáceres, y también invitamos a nuestros asistentes de gobierno regional y también consejeros regionales que pueden acá acompañarnos adelante para recibir el documento y sacarse una fotito. Yo aquí voy a apagar.
Ahí sí. Siempre feliz cuando uno tiene que mover mobiliario para llamar gente al escenario. Bueno, agradecemos, ¿cierto?, a todas las autoridades que nos están acompañando y también por sus palabras y por acompañarnos adelante a recibir el policy. Ahora, espérame un poquitito. Para continuar con nuestro seminario, quisiera invitar a nuestro director de proyecto, investigador principal de Sociotecnologías del Litio, el doctor Sebastián Herrera León, que va a presentar los resultados del proyecto de nuestro primer año y también va a presentar el Policy Brief, Desafíos para la extracción directa del litio. El doctor Sebastián Herrera León es ingeniero civil químico por la Universidad Católica del Norte, doctor en Ingeniería de Procesos Minerales por la Universidad de Antofagasta y doctor en Ingeniería Industrial y Gestión por Lund University en Finlandia. Invitamos adelante, por favor, a Sebastián Herrera. Bien. Bien. Muy buenos días. Primero que todo quiero agradecer a las autoridades, también a todos los asistentes y a todas las asistentes a este seminario. Tengo el honor justamente de representar al equipo de Sociotecnologías del Litio y presentar nuestros resultados del primer año, que uno de ellos justamente es este policy que trata de agrupar justamente lo que hemos avanzado de manera colaborativa e interdisciplinaria durante el desarrollo del proyecto. El policy, ¿cierto? Se llama Desafíos para la extracción directa del litio desde salares en Chile, de tecnologías singulares a sistemas sociotecnológicos. Bueno, el proyecto, financiado por ANIT, ¿cierto?, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, participan 3 universidades, la Universidad Católica del Norte, beneficiaria principal, ¿cierto?, la Universidad de Chile y la Universidad de Antofagasta. En la formulación también del proyecto, ¿cierto?, recordar que esto es un concurso competitivo donde justamente postulamos nuestros proyectos para ser adjudicados. También tuvimos el apoyo justamente internacional de Lund University en Finlandia y de Bauhaus University en Alemania. Bueno, Sociotecnologías del Litio es un equipo interdisciplinario. Estamos muy contentos de contar que combinamos la ciencia de la ingeniería con las ciencias sociales. Actualmente somos 6 investigadores e investigadoras. 3 coordinadores que han cumplido un rol fundamental para obviamente desarrollar el proyecto y gestionarlo y trabajar y lograr los resultados. Tenemos 4 tesistas de posgrado trabajando actualmente con nosotros y ya hemos sido capaces, ¿cierto?, de trabajar con 5 estudiantes de pregrado que ya se titularon en distintas carreras de ingeniería. Quiero darme un momento para contarles justamente quién participa en el proyecto. Comúnmente siempre a veces la dirección comúnmente toma mucha relevancia, pero la verdad sin los equipos que están detrás de los trabajos, ¿cierto?, este tipo de resultados no lo logramos. Somos, como mencionaba, 6 investigadores y acá aparecen 2 coordinadores, ¿cierto? Bueno, participo como director, ¿cierto?, del proyecto, Carolina Rojas, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, investigadora principal de la línea de Ingeniería. Constanza Cruz, también que está presente, ¿cierto?, investigador principal de la UCN de Ingeniería. Marcelo Lufín, investigador principal también de la Universidad Católica del Norte del área de Economía en Ciencias Sociales. Fernando Campos, investigador principal de la Universidad de Chile, que participa desde el área justamente de Ciencias Sociales y Sociología. Ingrid Garcés, investigadora asociada a nuestro proyecto de la Universidad de Antofagasta, también de la línea de Ingeniería. Y Fabiola Orrego, ¿cierto?, que hoy día ha participado como nuestra maestra de ceremonia. Muchas gracias, ¿cierto? Iván Ojeda, que hoy día no pudo estar presente, pero también ha cumplido un rol importante en la coordinación de investigación de este trabajo. Pero no todos somos investigadores, ¿cierto? También tenemos equipo, obviamente, de estudiantes trabajando con nosotros. Emilio Galvez, que también está presente, nuestro estudiante doctoral en Ingeniería Sustentable en la Universidad Católica del Norte. Tenemos 3 estudiantes de magíster en Sociología, Natalia Busto, Rodrigo Molina y Cristian Nas, que también nos acompañan en el día de hoy. Y como les contaba, habían 5 estudiantes de pregrado que trabajaron con nosotros, ¿cierto? Daniela Varas, Camila Sáez, Javier Alam, del área de Ingeniería Química, y Iris Díaz, ¿cierto?, y Caleb, que nos acompañan, ¿cierto?, de Ingeniería Industrial. Y por último, obviamente no menos importante, Lorena Catalán, ¿cierto?, nuestra coordinadora financiera, que obviamente nos permite, ¿cierto?, trabajar y ejecutar este proyecto y obviamente cumplir con todos los requerimientos, que no es algo tampoco tan simple, ¿cierto? Bien, pero quería después de contar esto, decirles cuál es nuestro objetivo del proyecto, ¿ya? Estamos en el primer año de desarrollo. El objetivo es comprender, ¿cierto?, como comentaba justamente el director del Instituto de Litio y Salares, el impacto y evaluar socioambientalmente las tecnologías propuestas hoy en día para la extracción directa, pero, ¿cierto?, desde un enfoque transdisciplinario, ¿cierto? Ese desafío nos propusimos para poder trabajar durante el desarrollo del proyecto. Y como primer resultado, bueno, ustedes ya todos tienen acceso, ¿cierto?, de manera física al Policy Brief que fue generado. Es uno de 3 que vamos a sacar durante el desarrollo del proyecto.
Obviamente también desarrollamos publicaciones científicas, pero consideramos justamente que este tipo de productos cumplen un rol significativo y justamente también, como mencionaba Reinaldo, ¿cierto?, para aportar política pública, ¿cierto?, desde la ciencia abierta también y con acceso a información de manera más transversal. Este es un trabajo interdisciplinario, obviamente, con conocimiento y acceso abierto a productos y financiamiento público, y obviamente es un conocimiento que se genera desde la región, ¿cierto?, donde se desarrolla toda la industria del litio, ¿cierto?, para el país, ¿no? Bien, pero queríamos responder también por qué estamos en esto, ¿no? ¿Por qué estamos investigando justamente las tecnologías de extracción de litio? Creo una pregunta justamente bastante válida, ¿cierto? Hay muchas líneas de investigación y ¿por qué estamos en esto? Bueno, claramente estamos en una transición energética global. Ya esto no es una proyección, es una realidad. Claramente esto a distintos ritmos y enfoques a distintos niveles, ¿cierto? Cada país está avanzando en estas líneas, está generando cambios, obviamente, o reflexiones de las formas que producimos energía, la forma que transportamos energía, ¿cierto?, la forma que almacenamos, pero también muy importante, inclusive, la forma que consumimos energía, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto nos fomenta, ¿cierto?, hacer un cambio de paradigma significativo tanto en producción y uso a nivel global como tal. Obviamente esto afecta a todas las áreas, ¿cierto?, como de desarrollo, pero la minería cumple un rol importante, ¿cierto? La transición energética obviamente requiere de minerales, ¿ya? Requiere de minerales para la construcción, tanto de infraestructura y tecnología, ¿cierto?, como lo mencionaba, para la generación, el transporte y el almacenamiento de energía, ¿cierto? Sin los minerales no podríamos justamente transitar y están cumpliendo ese rol fundamental. Y aquí Chile, ¿cierto?, cumple un rol clave, ¿cierto?, ya que es el primer productor de cobre a nivel mundial, ¿cierto?, y el segundo productor de litio a la misma escala. Entonces eso propone justamente un desafío para el país, ¿cierto?, y una oportunidad, ¿cierto?, de trabajar obviamente en esta producción para aportar a nivel global, pero justamente pensando en los impactos que esto también genera a nivel local, impactos positivos y también negativos, ¿cierto?, de una perspectiva socioambiental. Y en ese contexto, ¿cierto?, se crea la Estrategia Nacional del Litio, que se publicó en el año 2023, que entre otras medidas define la creación de redes salariales protegidos, define también la creación de una empresa nacional del litio, ¿cierto?, que ha estado hoy día en harto en conversación, ¿cierto?, las relaciones que tienen para la creación de esta empresa nacional. Se crea el Instituto Nacional del Litio y Salares, ¿cierto?, y aquí marco en negrita, ¿cierto?, al final, que también se promueve el uso de nuevas tecnologías que minimicen el impacto, ¿cierto?, de la industria. Entonces minimizamos, claro, resaltamos justamente que se propone la estrategia, que se proponen nuevas tecnologías que minimicen el impacto. Y es ahí justamente donde tenemos nuestra investigación, ¿cierto?, de comprender, bueno, qué tanto minimizan, ¿cierto?, o qué tanto otros impactos también se generan al respecto. Entonces nos preguntamos, ¿cierto?, de pasar obviamente de una industria convencional que lleva muchos años de operación, ¿cierto?, que acá lo represento más bien con las pozas. Sabemos que esto es a nivel industrial muy distinto, hay distintos tipos de plantas, ¿cierto?, de procesos, y a veces hablamos de nuevas tecnologías, bueno, y nosotros propusimos, ¿cierto?, este proyecto para poder comprender qué tecnologías se están proponiendo, cómo funcionan, cómo operan, ¿cierto?, qué tipo de impacto, recursos y otras cosas necesitan. Entonces, el Policy Brief justamente le cuenta un poco de lo que hemos aprendido durante el desarrollo propio del proyecto, ¿cierto? Y que les voy a contar un poco más detalle a continuación. Entonces, el Policy Brief, ustedes tienen acceso, si lo pueden ir como ojeando si quieren también al inicio, lo que hace es presentar la actual extracción de litio en Salares, ¿cierto? Hoy día hay literatura disponible, hay libros también al respecto, así que es bastante resumido justamente lo que presentamos. Pero ustedes citado para que puedan acceder, ¿cierto?, hoy día a la información que está disponible, tanto el libro, hoy día en paper. Antes era difícil acceder un poco a la información de la producción, comúnmente lo hacíamos a través quizás de la tesis, ¿cierto?, que hacíamos en pregrado, el trabajo que hacíamos a nivel más bien académico, pero hoy día hay información disponible que nos permite justamente entender cómo se procesa, tanto en el Salar de Atacama, donde se concentra la salmuera, ¿cierto?, tanto como acá cerca justamente de Antofagasta, la producción de litio como carbonato como tal, que después es, ¿cierto?, exportado a nivel internacional. Luego de eso presentamos la tecnología directa de litio, ¿cierto?, que encontramos obviamente a través de nuestras investigaciones. Nosotros producimos que son 5 tecnologías. Está la tecnología de extracción por solvente, que utiliza un orgánico, ¿cierto?, para poder extraer selectivamente el material de litio que está contenido en la salmuera para después producir otro material, o sea, otra salmuera que tiene que ser procesada para producir el material final. Los procesos de absorción, que me imagino que han escuchado algunos, ¿cierto?, que inclusive están a escala mayor en Argentina, donde en día utilizan un material absorbente bien específico para poder captar el litio de manera selectiva, ¿cierto?, para después con agua, obviamente, sacarlo justamente del material, para después continuar su proceso y seguir con el carbonato. El intercambio iónico, que si lo tratamos de dibujar muy similar, que la única diferencia grande que justamente el tipo de material que se utiliza, este es material absorbente que se llama, y este es material de intercambio iónico, que a diferencia de usar agua, comúnmente usa otro tipo de reactivo para, por ejemplo, extraer el material que estaba contenido.
Y finalmente tenemos los procesos electroquímicos, donde utilizamos energía eléctrica para poder explotar justamente el movimiento de los iones, en este caso, en el interior de la salmuera, para poder ir en las direcciones correctas, ¿cierto?, hacia pensando en una perspectiva productiva. Y finalmente el uso de membrana, que acá lo combinamos con la electroquímica, que permite justamente hacer más bien separación selectiva de estos elementos. Bueno, yo les cuento esto de manera muy general, un poco más de detalle está en el texto. Bueno, y le quería contar cómo encontramos justamente esta literatura, ¿ya? O sea, cómo encontramos poder definir estas 5 tecnologías. Obviamente revisamos artículos científicos, algo que hacemos mucho, ¿cierto?, desde la investigación, pero también revisamos patentes de invención, ¿cierto? Y alguna cosa también que avanzamos en crear un catálogo de proveedores. O sea, queríamos, bueno, ¿qué dice la ciencia al respecto de este tipo de tecnologías? ¿Qué se dice a nivel más bien tecnológico, ¿cierto? ¿Y qué está ocurriendo hoy día en la industria? Porque la verdad se espera que el cambio sea pronto, ¿cierto? Que las transiciones, por ejemplo, no sean. Entonces hay obviamente un espacio a nivel científico de investigación, trabajo, de comprensión, de proponer nuevas ideas, pero tiene que recorrer un camino para poder ser instalado a nivel industrial, ¿no? O sea, nuestra mirada siempre fue más bien pensando en una escala a nivel industrial. Entonces, reconocimos justamente, aquí, bueno, está Brian, ¿cierto?, que hemos hecho con nuestro trabajo en conjunto, más de 1100 papers utilizando inteligencia avanzada del análisis para poder reconocer que esas eran las 5 tecnologías, ¿ya? Estaba dicho en otros documentos, nosotros a través de nuestra investigación lo validamos, ¿cierto?, y lo potenciamos justamente en la entrega del policy. En patente de invención hay harta, obviamente, variedad también, va dependiendo de la tecnología que existe, y bueno, el catálogo de proveedores, ¿cierto?, con la información que está disponible. Algunos datos relevantes que quiero resaltar con respecto a esta identificación de las tecnologías. Primero, las tecnologías presentan distintos niveles de madurez tecnológica y existen diversas opciones para su funcionamiento. Si revisamos los papers, la investigación, encontramos muchas propuestas. Usar algún tipo de reactivo A, B, C, D, tipos de energía, ¿cierto?, algunos materiales catódicos y hay otras opciones, ¿cierto? Entonces, pero justamente están a distintos niveles de madurez y su funcionamiento es muy distinto. También existen algunas tecnologías operando a escala industrial o piloto, ¿cierto? Pero no es algo masivo y acá resaltamos justamente que acceder a información técnica de proveedores es bastante difícil, ¿cierto? O sea, obviamente es más bien algo comercial, pero tenemos algún acceso, pero es más bien general, ¿cierto?, sin datos más técnicos al respecto. Hay mucha información en base de datos científica y tecnológica, pero como les comentaba recién, es muy difícil de comparar igual, ¿cierto? Las tecnologías que tú ves en los papers no siempre son todas iguales, ¿cierto? Varían obviamente en su funcionamiento porque la idea es probar, ¿cierto?, crear nuevas cosas, generar investigación, nuevos conocimientos y no necesariamente con un foco obviamente de la transición industrial y obviamente instalación industrial, ¿cierto? Tiene que ver más bien a veces con crear el paper, ¿cierto?, poder validar conocimiento y que esto después sea transferido en otra dirección. Entonces a veces comparación entre las tecnologías tampoco es tan fácil. Las tecnologías son heterogéneas, ¿cierto? Como les comentaba recién, funcionan todas distintas, por lo cual requieren distintos consumos de agua, energía y de reactivos. ¿Ya? Es algo sumamente importante para nosotros desde la sociotecnología, porque cuando hablamos agua nos conectamos con el territorio, cuando hablamos de energía, ¿cierto?, hablamos de producción y transición energética, y cuando hablamos de reactivos, a veces no se comenta, pero esto comúnmente también hablamos de cadenas de suministro globales, porque mucha parte de los reactivos vienen de otras partes del mundo, ¿cierto?, que tienen que ser trasladados hacia las plantas industriales para finalmente utilizarlas y poder ser capaces de hacer la producción, en este caso, del material. Y finalmente, un tema importante que también se reconoció, que la variación de las características de las salmueras propone un desafío para finalmente definir qué tipo de tecnología usar. A nosotros nos han explicado, ¿cierto? Bueno, las salmueras son distintas entre los salares, inclusive dentro del salar también son distintas, a veces hay que combinarlas, es un desafío más bien técnico-operacional. Y otro punto sumamente importante tiene que ver con la reinyección de la salmuera que propone desafíos, ¿cierto? No se reconoce justamente cuál es el real impacto que tiene esto, al menos no pudimos acceder a información en este caso justamente de hoy día a nivel industrial. Recién también se mencionaba que se están haciendo estudios al respecto, pero hoy día también se proponen como tecnologías para hacer cambio hoy día en la industria. Entonces las preguntas que tenemos desde la investigación, bueno, ¿qué va a pasar con respecto a las reinyecciones, ¿cierto? Y cómo van a abordar los distintos tipos de salmueras que existen también para su procesamiento. Eso entonces Policy Brief inicia justamente contando hoy día cómo es el proceso convencional. Pasamos justamente a las tecnologías que están propuestas basadas en información descriptiva más bien y también entrevistas, ¿cierto? Workshop, trabajo de campo y entre otras cosas. Y después lo que proponemos justamente es pasar desde más bien un enfoque de análisis de pensar de tecnologías singulares a sistemas sociotecnológicos, ¿cierto? Que es nuestra propuesta obviamente del proyecto. Y en este contexto pongo esto comúnmente, primero decir que ninguna tecnología puede por sí sola producir, ¿cierto?, el carbonato de litio usando la salmuera, por lo cual comúnmente requerimos etapas de preprocesamiento, que una salmuera condicionada, por ejemplo, pensemos en una esposa.
Tenemos un procesamiento que lo llamamos salmuera refinada, por ejemplo, una salmuera sin boro, sin magnesio, sin calcio que perjudica la operación, y después un procesamiento que finalmente es capaz, ¿cierto?, de reactores u otros, pero finalmente producir el carbonato de litio que hoy día exportamos. Claramente el carbonato puede pasar a hidróxido, bueno, distintos caminos, pero comúnmente está en la ruta, ¿cierto? Tenemos una salmuera, tenemos que acondicionarla, tenemos que refinarla, tenemos que procesarla. ¿Cuál es la tecnología? Bueno, todas las anteriores también pueden servir en cada una de estas etapas. Entonces, lo que nosotros proponemos, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cierto? Tenemos distintas salmueras, 1, 2, 3, ¿cierto? Con distintas características en la misma zona o inclusive en distintos salares, ¿cierto? No todo el día estamos pensando en sal Atacama, sal Maricunga u otro, y también hay distintas opciones de preprocesamiento, procesamiento, postprocesamiento. Entonces, nuestra mirada, ¿cierto? Que le llamamos esto una superestructura, que existen millones de opciones posibles desde una salmuera para producir carbonato de litio, y la verdad la definición de cuál es ella no está bien claro ni definido, ¿cierto?, hoy día a la fecha, lo cual depende justamente de las características y otras decisiones multidimensionales, ¿cierto?, a la hora de poder instalar una planta. Entonces, en ese contexto, cuando miramos la superestructura que le decimos, bueno, puede existir distintas opciones de procesamiento, en cada uno de estos cuadrados que les mostramos puede ser incluida una de estas tecnologías, ¿cierto? Hay algunas que pueden ser aplicables, otras no, dependiendo, algunas pueden estar en el postprocesamiento, con distintas características. Entonces, bueno, la selección de ellas, ¿cuál? Bueno, la verdad no lo hemos visto hoy día hasta la fecha de manera clara, ¿cierto? Hay algunas opciones, pero también hay muchas propuestas desde la ciencia y la tecnología para poder hacer este cambio, ¿cierto?, industrial. Pero además de esto, que no estamos hablando todo el rato de tecnología, justamente cada una de estas tecnologías, ya sea extracción por solvente, absorción, claramente requieren requerimientos mínimos que a veces no son considerados ni hablados justamente, y lo queremos poner en realce, que requieren energía. Y algunas requieren más energía que otras. Requieren reactivos. Y algunos requieren otro tipo de reactivos, ¿cierto? Algunos que son quizás que son producidos acá, utilizados, o más cerca, hay unos que vienen de más lejos, ¿cierto?, del mundo, y lo cual propone desafío tanto, obviamente, en su compra, pero también en su trayecto, ¿cierto?, y uso en la propia industria, ¿cierto? Hablamos de camiones, caminos, esto es lo que tenemos que empezar a pensar, no es solo la tecnología, ¿cierto? Hablamos de energía, hablamos de transmisión eléctrica, ¿cierto? Hablamos, obviamente, de estructuras grandes que permiten transportar la energía que salta para poder llegar al sistema, ¿cierto?, y ser utilizada para el procesamiento. Requerimos reactivos que vienen de distintas partes del mundo, ¿cierto?, que tienen que ser transportados en barco, que llegan al puerto, que se suben a un camión, ¿cierto?, después pasan por camino y llegan directo. Obviamente requieren agua de distintas calidades, en una zona justamente donde vivimos, somos del norte, vivimos en un estrés hídrico, ¿cierto?, el agua es un elemento crucial. Claramente requiere trabajadores con distintas características y distintos, obviamente, conocimientos al respecto, porque no todos podemos manejar justamente distintos tipos de tecnología, no es algo tan simple, ¿cierto?, de usar. Y finalmente la salmuera de los salarios también es algo. Entonces, justamente vemos que este es el sistema más bien sociotecnológico, ¿cierto?, que combina, obviamente, sistemas industriales, es lo que comúnmente vemos, ¿cierto?, plantas industriales, camiones transportando en nuestra zona, ¿cierto?, bueno, las típicas imágenes, ¿cierto?, de las pozas, vemos sistemas eléctricos continuamente, nosotros cuando vamos a Mejillones vemos justamente esto que también es utilizado en la gran industria minera, y también vemos camiones, ¿cierto?, inclusive con peligro, ¿cierto?, que son reactivos utilizados, obviamente hoy día también en la industria para poder procesar. Pero también el salar no es solo eso, ¿cierto? Tiene obviamente otras condiciones, tiene obviamente flora, fauna, hemos aprendido mucho, ¿cierto?, de microorganismos extremófilos, ¿cierto?, que son sumamente importantes para el desarrollo de la sociedad, pero también hay gente, a veces se habla poco, también hay turismo muy cerca de las producciones, ¿cierto? Y hay gente hoy obviamente con visiones distintas con respecto al mismo territorio donde hoy día se está operando finalmente este tipo de tecnología. Entonces, finalmente, el Policy Brief, considerando todo esto, ¿cierto?, lo que es la extracción convencional, las propuestas tecnológicas que hoy día existen en distintos tipos en literatura, ¿cierto?, respecto, tanto científica, tecnológica, pero también a nivel empresarial. Y obviamente después este sistema sociotecnológico, que no tenemos que ver esto solamente de una perspectiva no más de funcionamiento de una máquina, ¿cierto?, sino que es una máquina que está instalada en un territorio, obviamente impacta y se conecta justamente con él y tiene que estar relacionado. Y aquí identificamos, para poder ir cerrando, ¿cierto?, 11 desafíos, tanto social, económico, ambiental y tecnológico, de manera transversal. Y esto lo separamos en dos niveles. Primero, desafíos que están en la etapa de extracción, como, bueno, primero, desarrollar marcos de gestión para conflictos socioambientales y participación ciudadana. Hay que considerar que es una realidad, obviamente, que existen conflictos socioambientales y posturas distintas justamente con respecto a la producción de litio, tienen que ser consideradas justamente más bien en el marco de gestión de estos conflictos, y una parte importante tiene que ver con la participación ciudadana. Obviamente esfuerzos se han hecho al respecto de eso, pero claramente hay que ir incorporando distintas miradas, ¿cierto? No, las miradas, bueno,
Somos un equipo interdisciplinario justamente y el trabajo para poder llegar a estos resultados también ha sido, de cierta manera, conflictivo, lo voy a decir, pero de buena manera para poder llegar al resultado, ¿cierto? Porque la verdad tenemos distintas miradas. Garantizar transparencia y acceso público a la información sobre tecnología y pilotajes. Hoy día, la verdad, cuando se plantea esto de la Estrategia Nacional del Litio, dice, oye, tecnologías que van a minimizar el impacto, bueno, la verdad no encontramos los datos suficientes para poder validar eso, ¿cierto? Entonces creemos que tiene que haber transparencia y acceso público a esta información. Claramente, y lo quiero decir acá, sin desmerecer todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual o aspectos comerciales. O sea, eso tiene que ser resguardado. Pero hay otra información, por ejemplo, cuánta agua consume, cuánta energía, algo que no ponga en jaque, ¿cierto?, justamente el negocio como tal, pero que algo que es muy importante para poder reconocer y entender el funcionamiento propio de esta tecnología de una manera más global. Desarrollar sistemas de caracterización multidimensional y actualizado de los salares, ¿cierto? A veces hablamos muchas veces de caracterización físico-química, pero también la caracterización social, ¿cierto? Flora y fauna, clima, y entre otros tienen que ser considerados, ¿ya? Y además que los salares tienen sus propias particularidades, cada uno de ellos es único, ¿cierto? Hay que entenderlo, por lo cual la caracterización no puede ser solamente físico-químico de una mirada de ciencia, tiene que ser multidimensional, entendiendo inclusive justamente la gente que vive cercano justamente a estos lugares. Actualizar y desarrollar la capacidad de instituciones públicas estatales para la evaluación y fiscalización con un enfoque social y ambiental y tecnológico. No solamente, ¿cierto?, el desafío está para las empresas que están produciendo esto, que tienen que cumplir, pero claramente tiene que haber un marco regulatorio ordenado, ¿cierto?, y con ciertas capacidades que pueda, por ejemplo, hoy día poder regular y entender las nuevas tecnologías, ¿cierto? Si son nuevas y no hay información, ¿cómo las puedo justamente ir entendiendo y analizando cuánto es el impacto, ¿cierto? Y construir legitimidad social en la industria en torno al desarrollo multidimensional del país y abordar las tensiones del extractivismo verde, ¿cierto? Nosotros somos investigadores, obviamente, y desde las ciencias sociales también existen conceptos, por ejemplo, como el extractivismo, que es cambio de mirada justamente de hoy día cómo ocurre a nivel global, y no podemos decir que no existe. Entonces tenemos que considerarlo también en nuestra discusión, tanto científica, ¿cierto?, como ingenieril y de ciencias sociales. Finalmente, pusimos 6 desafíos para la etapa de producción. Considerar que la extracción lo llamamos que está muy conectado con el territorio, ¿cierto? Y después viene la producción, que es más bien, voy a decirlo de manera general, pero como la máquina que es capaz finalmente de tomar un elemento y producirlo en algo que finalmente es comercializable, ¿cierto? Tenemos que, primero, bueno, asociar un poco el resto con prospectar las necesidades y capacidades laborales. ¿Qué tipo, ¿cierto?, de características, ¿cierto?, de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, se necesitan para operar estas nuevas tecnologías? ¿Ya? Hoy día están preparados para ello. Tenemos la cantidad de gente suficiente para eso, de entender, tienen todos, por ejemplo, a veces pensamos el enfoque de sustentabilidad o ambiental también que se requiere comúnmente hoy en día en las operaciones. Investigar importantemente el efecto y rendimiento de la reinyección en contextos socioecológicos complejos, ¿ya? Nosotros en nuestro trabajo, ¿cierto?, en trabajo de campo hemos entendido y ido entendiendo la cosmovisión, ¿cierto?, Licanantá y obviamente Puri, ¿cierto?, que el agua cumple un rol significativo también obviamente para ello, y para justamente también es importante entender cómo esto también afecta la reinyección, que hoy día la verdad no puedo decir que no tenemos información, al menos en el equipo, ¿cierto? Quizás después podemos conversar si alguien tiene y me puede como indicar, también es muy valioso. Evaluar requerimiento y disponibilidad de agua y energía. Esto no es menor. A veces cuando decimos, y la Estrategia Nacional del Litio menciona, bueno, menos impactos, nosotros de inmediato decimos, bueno, ¿cuánta agua utiliza? Y yo me puedo adelantar, ¿cierto? Algunas tecnologías utilizan más agua fresca, ¿cierto?, que la actual. Hay reportes de sustentabilidad, ¿cierto?, de la empresa que menciona que van a instalar plantas desaladoras para poder suplir el agua necesaria para las nuevas tecnologías. Y eso requiere, bueno, transporte más o menos por 300 kilómetros de distancia, 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Obviamente requiere mucha energía también para ese propósito y un agua que no estaba disponible justamente en la zona. Requiere también, y la energía, como lo mencionaba también, ¿cierto? Hoy día, bueno, tenemos nuestro sistema, se llama Mejillones, ¿cierto? Bueno, hay varias termoeléctricas produciendo para distintas mineras, ¿cierto? La energía que a veces se dice de energía renovable va a ser suficiente para suplir la energía requerida por las tecnologías convencionales. Hacer ese match y entenderlo no es tan simple, ¿cierto? Hay que como avanzar justamente en eso. También menciono porque la literatura comúnmente, claro, desde los laboratorios, ¿cierto?, se propone obviamente el desarrollo y a veces las tecnologías se tienen que testear de manera bien ordenada, ¿cierto?, bien controlada, a veces una sola tecnología para mostrar que funciona, el paper se publica y eso, pero la verdad nosotros invitamos justamente a testear tecnología y combinaciones, porque la verdad mezcla las tecnologías, cuál de ellas o qué combinaciones son las que necesarias para producir el litio, ¿cierto? Hay varias opciones. ¿Cuál es la mejor? Obviamente va a depender justamente de las evaluaciones más bien socioambientales, tecnológicas propias del proyecto.
Analizar impacto de la provisión, uso y almacenamiento de reactivos y su gestión. A veces también no se considera, pero estos, desde la ingeniería química, ¿cierto? Este tipo de tecnología, aparte de agua y energía, requiere muchos reactivos. Hoy día, por ejemplo, se trae mucha ceniza de soda, ¿cierto? A nivel internacional para grandes barcos, camiones y entre otros para ese propósito. Bueno, hoy día hacemos cambio de tecnología, ¿cómo eso impacta también, ¿cierto? ¿Qué tipo de reactivos se utilizan? ¿Los tenemos cerca? ¿Cómo se van a gestionar? ¿Cómo se van a transportar? Y finalmente, obviamente, como cualquier sistema productivo que genera obviamente desecho, hay que generar justamente diseños de modelos de gestión de residuos acorde obviamente a los estándares actuales, ¿cierto? Y futuros de este tipo de actividades. Entonces, 5 desafíos para la etapa de extracción, 5 desafíos para la etapa de producción. Y finalmente, ya para finalizar la presentación, quería, bueno, estos son los resultados de nuestro primer año, ¿ya? Nosotros nos quedan 2 años de trabajo. Año en particular, que ya hemos ido avanzando durante este año, se tocaba mencionar recién los estudiantes de magíster que están justamente trabajando desde este año para esto, que tiene que ver cómo podemos medir la sustentabilidad ambiental y social de estas tecnologías. Ya, hoy día justamente nosotros nos preguntamos cómo los estudios de impacto ambiental miden estos impactos, qué indicadores utilizan, cuáles son las características, por ejemplo, de los enfoques de participación ciudadana, cuánta gente participa, ¿cierto? ¿Qué información se muestra al respecto? Y bueno, con respecto a lo ambiental y social, y eso es la mezcla justamente de ingeniería y ciencias sociales, ¿cierto? Promoviendo obviamente un enfoque de esta mirada para poder entender el problema. Y luego de eso, también cuál es la mejor estrategia para la creación de indicadores. Nosotros nos propusimos crear indicadores para poder medir estas nuevas tecnologías, pero nos propusimos el desafío de no crearlos desde el escritorio y no crearlos tampoco desde lo que existe, ¿cierto? Sino que más bien también mostrar lo que ya hay y preguntarle a la gente, bueno, ¿tiene sentido estos indicadores o qué otro tipo de indicadores tenemos que incorporar para medir la sustentabilidad social y ambiental de estas tecnologías que están siendo propuestas? Obviamente, y desde un enfoque transdisciplinario, ¿cierto? Que no solamente estamos acá investigadores, expertos, expertas, ¿cierto? También hay mucha gente que está interesada y poder incorporarla dentro de este análisis es sumamente importante. Y aquí lo que hemos ido avanzando ya como también para finalizar, que es uno de los trabajos que también nos motiva, que hemos tenido contacto con unos colegas de Alemania, ahora justamente viendo a Brian, ¿cierto? Que poder entender las narrativas, porque a veces acceder a información de paper es fácil, sistematizarla es fácil, las tecnologías, las patentes no es tan fácil porque los datos son distintos, no hay una base de datos que nosotros podemos traer la información y poder comparar, pero imagínate una información que existe en redes sociales. ¿Ya? Entonces, acceder a esa información y poder ser capaz de digerirla y entenderla, nosotros creemos que es una herramienta sumamente potente para poder entender justamente las proyecciones sobre esta industria. Y con esto termino y agradezco mucho su atención al respecto. Bien, y para dar paso a preguntas, obviamente preguntas, comentarios, sí, le doy el pase a Fernando Campos y a Constanza Cruz, que son también parte del proyecto, y obviamente para que puedan responder cada una de sus preguntas del trabajo que hemos realizado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Emilio Ricci, soy director alterno del proyecto ANID, Laboratorio Natural Desierto de Atacama. Y un gusto, obviamente, escuchar las proyecciones, la investigación realizada, que sin duda es un gran esfuerzo interdisciplinario, así como indicabas, y también, obviamente, esta gestión de conocimiento. Voy a hacer una premisa y luego la pregunta, fundamentalmente. Porque aquello que hemos ido gestionando, analizando y comprendiendo de este Laboratorio Natural Desierto de Atacama, que obviamente tiene una magnitud importante, especialmente hacia un territorio que, visto de muchas partes de la política pública eventualmente o internacional, pareciera que es directamente un espacio inerte, en donde obviamente en el desierto no hay nada y por ende se puede hacer todo lo que se quiera.
Para nosotros es todo lo contrario, es decir, aplicar conocimiento respecto a territorios que dan cuenta obviamente de la magnitud en millones de años respecto al conocimiento del desarrollo de la vida, a estos análogos planetarios, a estas condiciones excepcionales que tiene el desierto de Atacama y que muchas veces termina por ser un elemento secundario. Y aquí vienen algunos elementos de los cuales, desde luego, una invitación a compartir, encontrarnos, obviamente, y desgraciadamente cuando hablamos de interdisciplina pareciera que hay más compartimentos estancos que no realmente interdisciplina aplicada en donde están invitados todos aquellos que eventualmente puedan aportar ese conocimiento, en donde creo que es significativo crear nuevo conocimiento y nuevas métricas. El error podría ser es adecuar las métricas de aquello que la ciencia eventualmente más exquisita ya está indicando, de aquello que se puede hacer respecto a la primera parte, que es la de ustedes solamente analizar tecnológicamente la extracción. Y para nosotros no es solamente la extracción, sino el impacto medioambiental. Y no solamente el impacto medioambiental, que también ustedes lo están analizando, y respecto a aquello que son las condiciones de vida de las comunidades originarias, pero también de las comunidades que viven en el entorno de este gran desierto de Atacama. Y la primera pregunta, son tres elementos que les voy a indicar. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la tecnología de aquí a poco tiempo del desarrollo del litio? Considerando Paragonar y esperando que hayan visitado el Salar de Punta Negra. El Salar de Punta Negra puede ser un elemento muy significativo distintivamente respecto a aquello que ocurrió en 20 años de extracción minera y aquello que fue obviamente el impacto para todo aquello que es el espacio de hábitat de las especies naturales. El segundo, ¿cuál creen ustedes que va a ser? Ya, pronto, ya. Sí, no, que son tres preguntas. La segunda va respecto a cuál va a ser para ustedes, eventualmente respecto a esa proyección, el impacto de desarrollo que va a tener la región de Antofagasta, o si quieren la macrozona norte, de cuanto no solamente ser una gran industria extractiva, en donde de aquello que nosotros recibimos muchas veces son escorias y eventualmente son a sacrificio, hablando de Mejillones eventualmente, hablando de Tocopilla eventualmente y de todo aquello que es la zona muy cercana a esos espacios de yacimientos. Y el tercero, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las condiciones de agua luego de la extracción de toda esa salmuera para el litio? Muchas gracias. Bueno, Emilio, muchas gracias por tus preguntas, tu reflexión. Bueno, con respecto a la primera pregunta, por lo que entendí, es cuál es la tecnología a corto plazo que se podría implementar dentro de, ¿verdad?, acá en el territorio. Bueno, no hay una respuesta definitiva de cuál es la tecnología más mejor o efectiva dentro del salar, porque los salares son sistemas complejos, cada salar tiene sus propias características y como bueno, acá presentaba Sebastián, cada tecnología también tiene sus propias complejidades. Entonces se tiene que hacer esa conexión entre el salar que se quiere extraer el litio, ¿verdad?, y concentrar el litio desde la salmuera con la tecnología en función a sus propios requerimientos. Comentar que acá, claro, estamos en una zona con alto estrés hídrico, o sea, en un desierto, ¿verdad?, donde el agua es un recurso vital. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las tecnologías de membranas podría ser una buena opción porque no necesita agua, como otras tecnologías, por ejemplo, como la absorción, que requiere agua para poder extraer el litio desde los materiales absorbentes. O, por ejemplo, como el intercambio iónico, que utiliza una solución de ácido clorhídrico y para eso igual se requiere agua para la solución y es necesario para extraer el litio desde este mismo material que extrae de manera selectiva el litio. Entonces quizás esas tecnologías son más adecuadas en territorios en donde el agua abunda o no es escasa como es acá en el territorio. Entonces en ese sentido las membranas podría ser una opción porque no requiere agua como tal. Pero como vemos, cada salar tiene sus propias complejidades y en función a eso se tiene que hacer su conexión y su análisis para ver cuál es la tecnología más adecuada en las condiciones que se están instalando.
Con respecto a la segunda pregunta, tú comentabas de los potenciales impactos, si no me equivoco. Lo mismo, va de la mano. Estos impactos se relacionan con las tecnologías que se van a implementar. Por ejemplo, las tecnologías que les comentaba de absorción, intercambio iónico, estos materiales en un momento ya tienen una vida útil, que van a pasar a ser residuos. Lo mismo con las membranas, en un momento estas van a pasar a ser residuos. Entonces, un desafío importante es la gestión de estos residuos o también regenerarlos para poder ocuparlos dentro del proceso. Y por último, preguntaste del capital humano, si no me equivoco. El impacto en la región. Bueno, yo creo que el impacto va a ser bien positivo si nosotros desde el territorio seamos la primera región o el primer país en implementar estas tecnologías. Comentar que en Argentina la absorción es una tecnología que se ocupa desde hace 20 años. En China también es una tecnología que se ocupa. Pero desde acá, desde el territorio, tener estas tecnologías, yo creo que nos va a tener un impacto muy positivo porque vamos a poder impactar como tal a otros países, más que todo al Triángulo del Litio, que necesita también implementar estas tecnologías para enfrentar los desafíos actuales del proceso convencional. Y otra ventaja es que se va a ver capital humano avanzado, trabajadores que van a estar relacionados con estas tecnologías y ese capital es muy importante para el país. Bueno, también muchas gracias, Emilio, por la pregunta. Me hizo recordar algunas reflexiones y conversaciones que hemos tenido en el equipo. Voy a aprovechar la pregunta que hiciste, trayendo como una anécdota. Yo estudié mi doctorado en Alemania, viví harto tiempo en Alemania, y me acuerdo que se hablaba mucho de desierto. Y es interesante caer en darte cuenta de que desierto como palabra está solo en los idiomas europeos. O sea, porque en realidad no hay desierto en Europa. O sea, como que ellos cuando viajaron y colonizaron otros lugares del mundo, llegaron a estos espacios que les parecían a ellos desiertos y ocuparon esta palabra, la crearon. Pero obviamente en ninguna lengua originaria, ni en Australia, ni en China, ni acá en el norte y en el altiplano, existe algo así como desierto. O sea, es como, entonces, caer en la cuenta de eso a mí me llamó harto la atención y me costó harto convencer a mis compañeros de que había un elemento ahí cultural importante que había que darse cuenta y de que en realidad cambiar la mirada y observar que porque no hay árboles, no necesariamente, o porque no se parece a un bosque, no es un espacio muerto, en realidad no implica que sea menos natural, que sea más fácil de intervenir o cualquier cosa así, a pesar de que nosotros, con esta mentalidad como que pareciera impulsarnos a que es más fácil. Digo esto porque, por ejemplo, en Alemania la palabra sustentabilidad es Nachhaltigkeit, que tiene que ver así como pensar en mantener para el futuro. Esa es como la traducción. Y en realidad se supone que la primera aparición de esa palabra es en el medioevo, de una persona que escribió respecto de que talar muchos árboles era complicado porque si los cargabas y todo, te quedabas sin árboles y sin posibilidad de hacer fuego. Y entonces que había que de alguna manera guardar algunos para que, como más o menos, entender el ciclo de reposición que tenía el bosque y no dejarla grande, así por decirlo sencillamente, ¿cierto? Eh, pero ahí tú pones un punto súper interesante. ¿Por qué no pensamos en eso respecto de los salarios? ¿Por qué no pensamos en esas temporalidades? ¿Por qué, por ejemplo, extraer algo que se demora miles de millones de años en producirse? O sea, por ejemplo, un mineral lo podemos hacer así aceleradamente en, no sé, una década. Esas distinciones temporales que a los humanos nos hacen, como que muchas veces no nos hace mucho sentido porque nuestra existencia es mucho más corta, en realidad como que es un indicador que deberíamos ser capaces de poner. Así como decir, a ver, vamos, si yo quiero ir a sacar como leña de un bosque, tengo que pensar más o menos cuánto se demora el árbol en recuperarse. ¿Por qué si voy a ir a sacar minerales no tengo que pensar en lo mismo? Y entonces entramos con una sensibilidad distinta, entramos con una manera de aproximarnos distinta, que lo importante es que aparezca y que se tome en cuenta. Si
Seguramente ahí, bueno, me imagino que un ingeniero en mina le va a parecer un poco romántica la idea y todo el cuento, pero sin duda. Pero tenemos que ir avanzando, avanzando en cierta métrica y ciertas maneras de conversación a nivel social en las que nos hagamos también ese tipo de preguntas. O sea, como podemos extraer muchas cosas de nuestro entorno sin tener conciencia del tiempo que se van a demorar en reponerse, podemos cruzar los límites del planeta en ese sentido de manera tan sin preocuparnos, o sea, podemos llegar a cambiar tanto las condiciones ambientales que después tengamos puntos de no retorno. Esas son preguntas que hoy día están cada vez haciendo más sentido y yo creo que es importante y nosotros en esta mirada que, claro, partió cuando postulamos el proyecto, fue mucho más ciencias sociales vinculadas como a las personas y vinculadas a la economía y estamos en ese mundo, pero hoy día estamos también mucho más abiertos por otros proyectos en los que estamos pensando en esto que les va a sonar aún más hippie, así como como las agencias no humanas y como como pasar de un modelo tan antropocéntrico a un modelo en que lo humano no solamente es la medida del tiempo, sino todos estos elementos. Yo creo que es algo que tenemos todavía estos 2 años para implementar. Y acá un punto súper interesante, y es que lo que queremos también comunicarles es que la sustentabilidad o lo mejor que podamos hacer o lo menos extractivista que podamos ser o lo más no tiene únicamente que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con la forma como la utilizamos y con los sentidos que hacemos socialmente y cómo tomamos acuerdos sociales respecto de qué hacer. Y en esos acuerdos también hay que darle voz a lo que no tiene voz, al tiempo. Y acá en la región yo creo que tenemos un capital súper importante y súper bonito que nos ha mostrado la ciencia, que no es necesariamente la ciencia astronómica y la ciencia biológica, que son los extremófilos, pero también la posibilidad de ver las estrellas, que son dos ciencias que nos hablan de temporalidades completamente distintas y que son un capital de Chile como un lugar, como una puerta de entrada al universo y también como una puerta de entrada a este mundo maravilloso de los microorganismos que en pocos lugares tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces también esos también son capitales que también podemos explotar, que también podemos o de alguna manera comunicar o compartir con el mundo y también tal vez tener tantos resultados como tenemos con el litio o con otras cosas. Entonces esas discusiones también tienen que aparecer y yo creo que este segundo año en la construcción de indicadores y en la apertura que queremos hacer hacia un espacio más transdisciplinar es algo que ya nos estábamos preguntando y no es solo ciencias sociales desde lo humano pensando para nosotros, sino también abriéndonos a otras posibilidades y otras conversaciones que son necesarias. Efectivamente, si la visión es disciplinaria, obviamente tiene todo el respeto, pero si es transdisciplinaria, es necesario construir nuevas métricas. Y esas nuevas métricas implican, vayamos a ver cuál fue el impacto medioambiental. Yo los invito, si es que no lo han visitado, vayan a Punta Negra y van a ver 20 años de extracción minera en donde el salar quedó completamente sin agua. Pero uno dice, bueno, ¿qué me interesa? 2 parinas, un poco de animales, pero sin duda tiene impacto para las comunidades que vivieron obviamente en esos entornos. Y hoy día lo que podemos ver es llorar aquello que fue o eventualmente programar procesos de transformación que sean nuevas tecnologías para estas condiciones, ¿no? Y eso obviamente sin duda es bien recibido especialmente. Muchas gracias. Aló, me voy a poner de pie porque primero que nada quiero agradecer la invitación y retornar a casa, después de 50 años, porque yo soy alumno acá de la Católica del Norte. Mi familia, mi nombre es Emilio Mavrakis. Somos de una familia de deportistas que estudiamos varios acá. Yo primero que nada quiero felicitarlos, parto por ahí. Creo que el trabajo que ustedes están haciendo de investigación y desarrollo es muy importante y nosotros necesitamos la investigación y el desarrollo y necesitamos de capacitar más gente. Incluso yo, los jóvenes que vi ahí, creo que todavía nos falta más, ¿ya? Porque aquí hay muchas cosas que investigar, muchas cosas que estudiar y de verdad que quiero partir felicitándolos. Respecto a lo que tú hablabas recién, me recordaba yo a los hermanos Latrille, José Santojosa, cuando se termina el cobre en Cobija, en Gatico. Aunque ustedes no crean, se juntan y tiran la moneda porque eran socios,
uno de los Latrille, Domingo Latrille, era cónsul honorario de Francia. Y como se terminó el cobre, ¿qué hacemos? Nos vamos en busca de cobre o otros minerales, tiran la moneda, los hermanos Latrille se van por la costa y José Santaosa se va por la depresión intermedia, ¿ya? Y ahí descubren las cuadras de Guano, mi pueblo, Mejillones, yo soy de Mejillones, ¿ya? Y tú sabes cuánto cuesta que hagan los pajaritos ahí, boten todo su excremento y se cree el guano, y después de cuántos años lo venimos a explotar. Y el José Santaosa se viene por la depresión intermedia y se va más a los salares y descubre el salitre, descubre cobre, descubre plata. Pero en una parte, lean Agullo Bastía, descubre salar y habla de la salmuera. En esos años. Pero a lo mejor él no pretendía hablar del litio como hoy, a lo mejor la salmuera como otro producto, pero desde allí nace la salmuera. ¿Y qué quiero decirle con esto? Más o menos para que lo que tú estabas planteando recién, ¿no? Que por años están los productos, después los extraemos, ¿cierto? Y los utilizamos. Fíjense que yo tuve una relación con el litio en los años 90. Los años 90, ya, Soquimí ya estaba sacando litio. Y se los digo porque yo lo transportaba, era el gerente de la empresa de transporte en ese tiempo. Ya ahí recién conversamos con una persona que tuvo que ver harto con el litio, con usted, si no me equivoco. Ya, y ya extraían el litio en esos años. Se sacaba por Iquique y me acuerdo, se lo entregábamos a barcos coreanos, ojo, barcos coreanos en aquella época. Y por Tocopilla, ya primero lo entregamos en María Elena, ¿cierto? Se procesaba el producto ahí y se sacaba, ¿cierto?, por el puerto de Tocopilla. A lo mejor lo voy a borrar un poquito por la historia y después viene la pregunta, ¿ya? Y en esos años ya se extraía el producto, ya se trabajaba. Y por eso me llamó la atención desde esa época hasta hoy día, que hace tiempo que no voy al salar, lo que ustedes están haciendo, de verdad que para mí es maravilloso. Pero creo que tenemos una tarea más grande. Ojalá ese producto podamos tener industria acá y producir a través de la industria el producto. Y no que se lo lleven como el cobre, que después nosotros compramos todos los productos del cobre y nos llega más caro. Si aquí tenemos gente, tenemos mano de obra, tenemos estudiantes que pueden hacer excelentes trabajos. Y a eso es lo que voy yo. Yo los invitaría a ustedes a investigar cómo podemos con público-privado instalar plantas industriales acá y hacer la manufactura del litio. Porque por otro lado tenemos el problema del agua. Y si ponemos muchas desaladoras de agua, ¿qué va a pasar con el borde costero? Y se los digo porque yo hoy día estoy en una convención del borde costero y le estamos dando, oye, necesitamos plantas desaladoras de agua para esto, para todo otro. Bueno, ¿y el turismo? ¿Y el día cuando no tengamos lugar para poder ir a bañarnos? Si no zonificamos el borde costero, tenemos que tener cuidado, no vamos a quedar sin playa. Entonces hay muchas cosas que hay que irlas viendo. Y yo los invito a ese desafío, porque ustedes tienen la capacidad, y ojo, me acordaba de Mandela cuando dijo que las naciones sin estudio no son nada. Y ustedes o nosotros tenemos gente acá, y qué maravilloso sería invertir en más investigadores, ¿ya? Ese es el desafío que yo les dejo. Ojalá podamos producir los productos del litio. Eso. Gracias. Espero no haberlos aburrido, Emilio. Yo también soy Emilio. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Alfaro, yo soy el gerente de Lithium Magnet. Hay una empresa de Antofagasta que trabajamos en extracción directa de litio hace ya como 12 años. Entonces, la mirada mía básicamente, y la pregunta, es como una mirada, yo veo que las universidades, nosotros no nos relacionamos mucho con universidades porque tenemos como objetivo diferente. Nosotros buscamos dinero, vender nuestra tecnología. Entonces la universidad busca la investigación y el desarrollo
que es válido, y yo creo que felicito a la Universidad del Norte porque tiene una visión súper importante. Nosotros hace 4 años nos ganamos un proyecto de Corfo de Innovación y Tecnología, justamente para un proceso de extracción postsolvente para litio, en el cual desarrollamos la tecnología, pero tuvimos que abandonar el proyecto porque Corfo nos pedía en ese momento que nosotros desarrolláramos y que diéramos a conocer nuestros resultados, y los resultados era el negocio. Entonces tuvimos que cortar esa línea y decirle a Corfo, le devolvimos la plata y seguir. Y bueno, esa tecnología después se la vendimos a una empresa que sigue desarrollando ese trabajo. Entonces mi pregunta viene dos cosas. Primero que nada, dentro de la presentación que hizo ahí el director del proyecto, él hablaba un poco de los proveedores, digamos que era complejo. En realidad yo trabajo con proveedores y claramente hay tecnologías que son bastante desarrolladas en el tema de absorción, en el tema de extracción postsolvente. Entonces yo creo que hay que buscar la manera como hacer, primero que nada, algunos NDA en el cual la empresa pueda entregar un poco su avance, básicamente para entender cómo funcionan estos elementos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un absorbente para litio de última tecnología, que está basado en polímero y en intercambio iónico, que no lo tiene nadie. Pero nosotros, por supuesto, no le vamos a entregar la fórmula, no le vamos a entregar ninguna cosa a la universidad, pero sí podemos, por ejemplo, entregar información, entregar cómo funciona, hacer pruebas. Entonces, la idea es colaborar para que nuestro país tenga tecnología. Entonces, yo creo que es como la primera cosa de establecer en este segundo o tercer proceso una manera en la cual nosotros podamos coexistir como industria, porque acá yo veo súper interesante que hayan puros investigadores, pero deberían tener como alguien de la empresa, digamos, que trate de aportar algo, porque realmente todo es negocio. Acá yo les cuento, por ejemplo, ustedes hablan de extracción directa de litio, y hace 3 años Chile recibió 5.000 millones de dólares por venta de litio. Pero resulta de que si hubiesen usado extracción directa de litio hubiesen sido 10.000 millones de dólares. ¿Ves la diferencia? Entonces es mucha plata la que mueve este sistema, mucho dinero. Entonces yo trabajé en SQM y bueno, tengo una trayectoria. Entonces yo tengo dos preguntas. La primera es esto, ¿cómo hacer que la universidad o este sistema o este niño, que yo es la primera vez que participo en esto porque nosotros no participamos en ninguna actividad, ver de qué manera se puede hacer esa relación con la industria para poder generar nexos de confiabilidad, de confianza a través de NDA, que uno le entregue la información y que ciertas cosas, por supuesto, se mantengan ahí en reserva. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cierto? Yo difiero un poco con mi colega porque nosotros ya llevamos todo el tiempo trabajando en extracción postsolvente y en el absorbente. Y en realidad nuestro sistema nos dice que efectivamente a través del ingreso de los salmueros en sala nosotros podemos recibir y reciclar un poco y no necesitamos agua dulce. Ese es nuestro balance. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia con lo que usted plantea. Creo que la geomembrana tienen un problema de capacidad, es decir, de hecho en Argentina, por ejemplo, POSCO utiliza geomembrana y tiene altos problemas, ya no ha logrado llegar a su nivel de producción. Entonces la gente de Eramet también tiene problemas, no han logrado también llegar a sus niveles porque justamente los sistemas que ellos trabajan de intercambio iónico y de geomembrana no son a niveles industriales. Por lo tanto, digamos, hay un problema. Nosotros trabajamos con absorbente de litio, pero también extracción postsolvente que sí sabemos que va a funcionar muy bien. Entonces, eso es un poco mi reflexión y consulta. Gracias. Bueno, muchas gracias por la reflexión. Con respecto a tener contactos con la empresa, para nosotros como proyecto es ideal. De hecho, hemos contactado a varias empresas, pero por confiabilidad de la información es difícil obtener, por ejemplo, indicadores de desempeños o indicadores operacionales de los mismos procesos que están desarrollando. Y eso ha sido un desafío bien grande para nosotros como proyecto, poder tener más información de los procesos y de las distintas tecnologías. Pero yo veo una oportunidad en este sentido, lo que usted comenta, de poder generar colaboración. Quizás podemos hacer estos NDA, ningún problema, con el propósito de que podamos relacionarlo con las empresas. Así que si está dispuesto a tener colaboración, nosotros como proyectos también lo estamos. Con respecto al catálogo, comentar que fue un gran desafío generar ese catálogo, porque por lo mismo las empresas resguardan tanto su información que obtener
parámetros de desempeño de los procesos o indicadores como tal fue un gran desafío. Entonces, para construir estos catálogos, nosotros tuvimos que, contactar a algunas empresas, preguntarles si estaban dispuestos a entregar quizás información de los brochures que presentan, que es información más abierta, y en función a eso fuimos construyendo el catálogo de proveedores, que de hecho es un resultado que se construyó desde una tesis de pregrado con ingenieros industriales e ingenieros químicos, que ahí trabajamos junto a Carolina y también a los investigadores del proyecto. Cada tecnología tiene sus propias complejidades, entonces nosotros también nos basamos en la información que está disponible tanto en artículos científicos como patentes. Claro, como usted indica, quizás su tecnología presenta mayores ventajas, pero esa información no la tenemos por lo mismo, por este resguardo de la información que se entiende por la misma protección de la tecnología. Así que lo invito quizás en el coffee para que conversemos al respecto, intercambiemos los celulares y podamos conversar cómo podemos colaborar desde su empresa y nosotros desde el proyecto. Yo no registré exactamente su nombre, es Roberto. Mire, bueno, muchísimas gracias por por el comentario que nos hace. Yo creo que nuestro proyecto tiene como un espacio de alguna manera de dificultad, porque nuestra transdisciplina es tanto con las comunidades como con el mundo también de las ciencias biológicas, como con las empresas. Porque justamente está todo este espacio de protección de información y de resultados de las tecnologías que en realidad nosotros tampoco queremos como traspasarlo. Entonces yo creo que lo que decía Constanza, se abre un espacio importante, y yo creo que en estos 2 años de diálogo en el que podamos, sin pasar esa frontera, efectivamente tratar de avanzar en cuáles son los rendimientos de las tecnologías y también cuáles son la experiencia, y tener también la claridad de la empresa, porque ustedes también tienen mapeado bien y tal vez mucho mejor que nosotros desde la academia. Y acá, bueno, el proyecto tiene entre comillas, sesgo, porque la postulación es de interdisciplinaria o bueno, dentro de académicos y universidades, no tiene incorporado como una contraparte de la sociedad civil o del mundo de la empresa privada. Entonces nosotros necesitamos como durante el proceso ir abriéndonos a los diferentes actores. Entonces creo que aquí se abre este proceso bien interesante, porque ustedes tienen muy claro, como usted decía recién, o sea, bueno, esta empresa no ha logrado llegar a su capacidad de producción porque está con este problema, esta otra está aquí funcionando. Entonces todo eso a nosotros nos sirve y nos ayuda a hacer como este mapeo, justamente por lo que nosotros queremos como instalar, y es que la idea es que las tecnologías permiten como un avance importante, pero tienen justamente estas posibilidades de implementación o limitaciones de implementación que muchas veces, y lo que nosotros hemos estado viendo durante este año, no están registrados en los informes de patente. Están justamente en el salto que hay desde la patente al mundo industrial. Entonces ahí nosotros tenemos como un gap de conocimiento que tenemos que ir llenando ahora en los próximos 2 años. Claramente, digamos, ahí encontramos muchas patentes que no se podían hacer. Es decir, mucha gente en Chile incluso tenía algunas cosas para hacer carbonato de litio, incluso patentaba una gente de España, y resulta que no se podían realizar esos trabajos. Nosotros tratamos de hacerlo, era imposible. Entonces la gente es como para desviar la atención. Yo le contaba que a la persona que el litio es jugar al póker. Acá nadie muestra sus cartas. Es así. Así que ustedes van a encontrar información media sesgada o gente que se las da de experto. Yo conozco a una persona que dice que soy experto en litio porque el tipo lo que hizo fue trabajar como gerente de comercialización de una empresa determinada, grande, y ahora es experto en litio. Entonces, no es así como lo que se muestra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay algunas personas que saben mucho y la gente del bajo mundo sabe quiénes son. Así que eso es.
Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Fernando, vamos a dejar con la última pregunta por acá. Así que, por favor, sí. No, ya no hay pregunta. Perfecto. Hay una pregunta acá adelante. Con acá terminamos. Sí, hola. Bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Berna. Soy consejero regional. Pertenezco a la provincia de Loja. Y da la casualidad que también soy originario de Pueblo Licarantay, al cual hoy día también represento. Y dentro de la exposición me quedó algo como un sabor amargo cuando dijeron que no tenían estadísticas ni métricas para poder desarrollar algún tipo de política o desafío en cuanto al daño que se pudiese ocurrir con las aguas. Entonces, creo que, no sé si eso se podrá solucionar a través de políticas públicas, pero es interesante saber cómo podemos ir mejorando esa capacidad de tener la información. Bien lo decía por ahí recién un expositor que está todo como más o menos oculto, ¿no es cierto?, que no hay mucho acceso a esa información. Pero yo sé que se está trabajando con los territorios, se está trabajando con las comunidades en poder desarrollar métricas, digamos, un poquito más ajustadas a la realidad. Pero ¿qué tan cierto puede ser eso para poder generar algún estadístico o algún desafío, digamos, en este caso, de acuerdo al tema del seminario? El desafío para la extracción directa del litio, o sea, bien lo decían por ahí recién, el cuestionamiento de que esto se puede secar en algún momento, ¿hasta qué punto vamos a poder extraer el litio? Entonces también es una pregunta y un cuestionamiento que se puede hacer. No vamos a tener que esperar que se seque como el Salar de Punta Negra, que hoy día está prácticamente ya seco. Y ese es un poco, yo creo que va a ser el desafío, hasta qué punto vamos a permitir la extracción o el desafío de definir en cuánto tiempo más podremos aprovechar el salar, porque obviamente es un recurso que no es renovable y que obviamente se puede en algún momento terminar. Y la idea es que no se termine, pero la idea es que pueda recuperarse quizás en los años, no seguir explotándolo hasta que quede como salar de Punta Negra. Yo creo que ese es el desafío. Y ojalá que puedan tener estadística y métrica para poder definir ese tiempo. Porque las comunidades prácticamente hoy día lo único que quieren es que no haya extracción, pero eso es imposible. Yo creo que se puede conversar, se puede conciliar, sí, y quizá los invito a que puedan trabajar también esa parte. Ojalá a través de las políticas públicas también llegar a información. Entonces, un poco eso la pregunta es, o sea, si tienen algún desafío respecto a ese punto. Sí, yo estoy de acuerdo con el desafío. Y con respecto a las tecnologías de extracción directa, como no hay ninguna que está operando a nivel industrial dentro acá de Chile, no hay información de cuáles son los impactos de la reinyección de la salmuera gastada. Entonces, claro, en Argentina, Hombre Muerto tiene tecnología de extracción directa de litio, pero la salmuera, por ejemplo, gastada, no se reinyecta al salar, se deposita en una laguna. Entonces tampoco podemos obtener información desde allá de cuáles son los impactos. Y como nosotros los mencionamos en el Policy Brief, ese es un gran desafío, de poder monitorear y saber cuáles son los potenciales impactos de la reinyección de la salmuera gastada, ya sea de las distintas tecnologías. Como cada tecnología tiene sus propias particularidades, sus propios insumos, quizás algunas van a impactar más que otras en función si algunas utilizan reactivos químicos o otro tipo de elementos. Entonces, claro, como grupo nos gustaría obtener esa información, pero como no hay implementación de ellas como tal, actualmente es difícil obtener ese tipo de información. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que quisiera tomarme un minutito para hacer como una pequeña reflexión, y es como en este espacio la idea de que tal vez ponemos demasiada expectativa en la prueba científica o en la tecnología, y nosotros también desde el proyecto queremos descentrar un poco esa idea y movernos a la idea de también tomar acuerdos sociales, de imaginarnos futuro y qué es realmente lo que queremos. Porque si yo te trajera varios casos, o sea, nosotros hemos seguido conflictos socioambientales en Chile, vinculados, por ejemplo, a depósitos de relave, en que durante más de 20 años no se sabe si el estero o el río que pasa alrededor del depósito de relave está contaminado o no. Y uno diría, pero ¿cómo? Si en realidad sacar una muestra de agua, llevarla al laboratorio, no debería ser tan difícil.
la cantidad de contaminante que tiene que estar en el agua durante la cantidad de tiempo exacto, no sé qué. Tenemos también, por ejemplo, algunos hotspots así como de contaminación, en la que tenemos efectos que se han medido estadísticamente durante largos periodos de tiempo, pero sobre moluscos o sobre aves. Y en realidad no sabemos si eso realmente es aplicable o cuán aplicable es a las personas, porque además, por ejemplo, nosotros no tenemos estadísticas vinculadas sociales como que no tenemos asociado las direcciones de las personas a los lugares de atención de salud en que se tratan. Entonces, no podemos sacar estadísticas muchas veces respecto de los territorios y las enfermedades porque se pueden tratar en diferentes lugares y tal vez las personas terminan teniendo su hijo, no necesariamente las madres, no necesariamente en el lugar donde vivieron el embarazo, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos en esa idea. Y de hecho yo quería como traerle el ejemplo, yo trato como con mis estudiantes de plantearles como, imaginémonos algo más sencillo, o sea, como no nos imaginemos necesariamente el salar y la extracción de litio, imaginémonos una situación más simple, un niño que le pide al papá el celular, una tecnología, una acción, ¿sí? Hoy día hay una cantidad de estudios respecto de los efectos nocivos que puede tener la exposición a redes sociales de los niños en términos psicológicos por secretar dopamina. No sé si hay psicólogos acá y me van a retar porque estoy diciendo tonteras, pero bueno, sí, por también esta idea del incentivo, de la recompensa, de que luego se vuelve una adicción. También tenemos elementos sociales vinculados a eso, que es la falta de contacto con la naturaleza, la poca capacidad de establecer vínculos sociales, la frustración y así, y luego también temas más complejos como abuso sexual y así. Y después tenemos también países que están poniendo regulaciones, escuelas que están evitando que los niños tengan teléfono, países que dicen que no pueden haber niños con acceso a redes sociales hasta no sé cuánta, hasta una cierta edad. Legalidad al respecto, también otros que les dicen a la empresa, no necesariamente a los consumidores, sino a las empresas, que ellas tienen la responsabilidad de bloquear el acceso de los niños. Una serie de elementos alrededor de un acto pareciera ser tan simple como pasar el teléfono a un niño. Yo lo que los quiero invitar ahí es como a pensar, si ese ejercicio es complejo, ese ejercicio como de la tecnología, el del salar es muchísimo más complejo, muchísimo más complejo. Pero aquí, ¿cuál parecería ser la solución en este acto tan simple que es como pasar el teléfono? ¿Será lo que nos enseñaron aquí a los mayores de 40, así como, ya, te lo paso pero con dos condiciones? Que te vaya bien en el colegio, que no bajéis las notas y que hagáis no sé, las cosas en la casa, que ayudéis en la casa. ¿Esa es la solución? O tal vez la solución es que yo me siente al lado del niño y le diga, a ver, ya, ¿qué vas a hacer tú? ¿A qué vas a jugar? Ah, mira, papá, quiero jugar a esto, a esta otra cosa, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Ah, ya, veámoslo un rato, ya. Mira, yo también lo ocupo. Y yo hay veces que en vacaciones juego a Sudoku. Igual me paso varias horas metido en el tema. Pero, papá, pero es que a mí no me gusta el Sudoku porque es matemática. No, si no es matemática, son números nomás. Tienes que poner los 9 números en cuadraditos y en las líneas. Ya. Y podemos jugar juntos y podemos conversar y podemos acordar cuánto tiempo utilizarlo o no. Entonces, es un poquito, la tecnología no soluciona por sí sola las cosas, sino que tiene que estar en un entramado social de sentido. En un entramado en el que no esperemos que la ciencia nos termine diciendo, mira, si tú sacas tantas toneladas durante tanto tiempo, entonces se seca, porque tal vez la evidencia, cuando llegue, va a ser tarde. Tal vez tenemos que empezar a imaginarnos antes escenarios distintos. Y eso solo se puede en una conversación, y en una conversación, como decía también antes con Oscar, ¿cierto? Roberto. Con Roberto. Con Roberto, donde también hayan espacios de confianza. Hayan espacios de confianza y también de reconocimiento mutuo. Si nosotros no queremos, o por lo menos el equipo no quiere entrar en el negocio del litio, nosotros queremos como tratar de hacer esto un aporte a un desarrollo dialogado, yo creo.
porque así como la relación entre el padre y el hijo tendría que ser esto una herramienta para construir un vínculo de confianza y mutuo, y también de sacarle el beneficio positivo y no el daño y el perjuicio. Nosotros creemos que el cambio de las tecnologías también tendría que apuntar en ese camino en la extracción del litio. Voy a parar aquí al ladito tuyo. Sí, muchas gracias Fernando, Constanza, por responder las preguntas. También a las personas que preguntaron, se abrieron varias líneas de conversación súper interesantes. También le doy las gracias a las personas que se quedaron hasta el final, estamos pasaditos unos minutos. Pero a partir de esta sesión de preguntas-respuestas, quisiéramos dar el cierre a nuestro seminario de lanzamiento del Policy Brief. Les invitamos a continuación a disfrutar un coffee break afuera, ojalá mantener muchas conversaciones. Y también le damos las gracias a las personas que nos estuvieron acompañando de manera remota, manera virtual, a través del canal de YouTube del Parque Científico Tecnológico. Así que eso, muchas gracias, buenas tardes y ojalá sigamos en contacto.